Qué bueno que nos estén acompañando en una emisión más de su programa Con los Refugiados. Hoy tenemos un tema muy interesante, bueno, como cada una de nuestras emisiones, así que les agradecemos mucho por estar conectados. En diciembre de 2008, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 19 de agosto como el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria en memoria de un brutal atentado terrorista que sucedió justo en fecha 19 de agosto del 2003 contra la sede de Naciones Unidas en Bagdad, esto en Irak. Lamentablemente perdieron la vida alrededor de 22 personas, entre ellas el enviado de la ONU, Sergio Viera de Melo. La conmemoración de este día, que también se utiliza en Naciones Unidas para recordar y dar tributo a quienes han perdido la vida en la realización de su trabajo, busca elevar la voz o posicionar, digamos, el tema de la necesidad de apoyo para las personas que están viviendo bajo contextos de crisis o en emergencias a nivel mundial. Para este año 2021, el enfoque del Día Mundial de la Asistencia Humanitaria es el cambio climático, cuyo impacto ha generado el desplazamiento forzado y situaciones de protección que se incrementan cada vez en la población afectada. Así como este tema del cambio climático es urgente y necesita, por supuesto, urgentes acciones para reducirlo, también hemos hablado de otras causas que hacen que miles de personas huyan y se vean obligadas a dejar sus países en busca de sobrevivencia. Este día, en la emisión de nuestro programa, vamos a estar hablando justo del mandato del ACNUR y del trabajo humanitario. Para esto, pues, sin mayor pérdida de tiempo, quiero presentarles a mis colegas, todos y todas del ACNUR. Primero quiero presentarles a Ana Acosta. Ella es parte del equipo de protección del ACNUR en Ciudad de México. Ana, bienvenida y gracias por estar con nosotros. También tenemos en esta mañana a Silvia Froyo. Ella es de nacionalidad italiana, ha trabajado en el ACNUR en Guatemala y actualmente es parte del equipo de protección en la oficina de Monterrey. Silvia, muchísimas gracias por aceptar esta invitación y compartir tu experiencia con nosotros también. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Gracias, Angélica. Bueno, y también quiero presentarles a Julio López. Él tiene 33 años de experiencia en el trabajo humanitario y actualmente se desempeña como parte del área administrativa en ACNUR, en Tapachula, esto en Chiapas. Julio, es de verdad un privilegio poder contar contigo en esta emisión. Gracias. Muchas gracias por la oportunidad de dejarme participar y compartir mi experiencia. Muy bien, y finalmente tenemos a Ela Virtanen. Ella también es parte del equipo de protección en la oficina o suboficina del ACNUR en Monterrey. Ela, bienvenida. Muchas gracias también por acompañarnos. Muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar acá. Muchas gracias. Pues bueno, como les estaba comentando, vamos a hablar del mandato del ACNUR y el trabajo humanitario. Hemos hablado en otras ocasiones que el ACNUR tiene el mandato de proteger, de garantizar el bienestar de las personas que buscan asilo, ¿no? En situación de movilidad, refugiadas, apoyarles en su gestión de la búsqueda del asilo y también facilitarles la integración. Pero pues esto tiene muchos retos, ¿no? Tiene muchas aristas que lo hacen complejo y al final son personas como muy sensibles y muy humanas las que realizan este tipo de tareas al frente del ACNUR. Entonces, qué mejor forma que, digamos, poder compartir esta experiencia de mis colegas que dan su tiempo, su vocación, sus años y su experiencia para el bienestar de la población que atendemos en el ACNUR. Así que, bueno, quisiera preguntar, como digamos, para iniciar este programa, que me compartan un poquito sobre su trabajo en el ámbito humanitario, tal vez haciendo un breve recorrido por su perfil, dónde han trabajado, en qué tipo de contextos, cuántos años tienen de estar trabajando en este tema. ¿Quién quiere comenzar? Pues Silvia, tal vez. Ok, adelante, Julio, por supuesto. Empezamos ya con el más viejito de la operación. Pues, el más experto, Julio. Sí, cuéntanos un poco. Sí, yo soy de Chiapas, primeramente. En los años 80 yo estaba viviendo en Comitán y de alguna manera empezó a llegar el flujo de refugiados guatemaltecos, pero creo que fui una parte más de las personas que a veces, si no te involucras, no te das cuenta de lo que está sucediendo. Fue hasta que me quedé sin trabajo y yo tuve que emigrar a Quintana Roo, donde yo empecé a conseguir un trabajo en la Comar,
más o menos en el 87, que yo empecé a trabajar en la Comar. Y ahí es donde me doy cuenta realmente de la existencia de una necesidad hacia las personas, de personas que tienen, que corre peligro su vida, que tuvieron que salir por alguna razón. En el caso de estas personas de Quintana Roo, pues ellos habían tenido problemas de una incursión del ejército en Chupadero, en el lado de Chiapas, y, la comunidad internacional, el gobierno de México tuvieron que reubicar a estas personas a Quintana Roo y a Campeche. Entonces es allí donde yo me doy cuenta de esa necesidad y de que hay esa problemática. Y es pues el principio de toda una vida en este trabajo humanitario, en el cual pues yo creo que hasta que ya no tenga fuerzas dejar de hacerlo, porque es importantísimo conocer de cerca y poder ayudar a las personas. Podemos colaborar para salvarles la vida y darles una mejor estancia en el país, pues, que les acoge, en este caso México, ¿no? Así es. Julio, entonces mencionas, estuviste en Quintana Roo trabajando con Comar, luego retomas, digamos, el trabajo humanitario en el ACNUR en Campeche, luego en Comitán, en Chiapas, y digamos, desde ese momento ya te quedas en el sur de México, ¿no? En Chiapas. Atendiendo diferentes tipos de contexto. Ahora estás trabajando, yo dije Tapachula, pero entiendo que hoy estás en la oficina de Tuxtla, ¿no? Así es. A partir bueno, estuve del 87 al 89, estuve en la Comar. A partir del 1 de julio del 89 ya me involucré en el ACNUR. Estuve 6 meses en Campeche, posteriormente Tapachula, Comitán, perdón. Y del 2004 en adelante en Tapachula con los flujos migratorios mixtos, que es otra situación. En esas épocas, antes de trasladarnos a Tapachula, se pensó en algún momento en cerrar la oficina de ACNUR. O sea, se cerró con broche de oro con el retorno voluntario de los refugiados guatemaltecos, pero alguien el jefe que estaba en ese entonces de la oficina de ACNUR en Comitán, dice, no, defendió mucho que se debería abrir una oficina en Tapachula y que deberíamos ir como con redes un poco a ubicarla, a ver pues qué es lo que estaba pasando, y realmente pues era nada más de ir y abrir como la cortina para darnos cuenta de toda esa gran situación, de ese flujo migratorio que existía ya desde ese entonces en Tapachula. Qué interesante. O sea, sí, era como ir descubriendo, ¿no? Estas oportunidades o estas necesidades más bien que se tenían y pues apoyar en ese sentido. Sí, estaba de una manera muy, muy oculta, tal vez no se notaba tanto, pero sí ya desde Comitán hacíamos cada mes una visita a Tapachula para ir a entrevistar a personas. En ese entonces eran en su mayoría salvadoreños, guatemaltecos que estaban llegando. Estaba vigente lo que es la bestia, lo que es el tren. Observábamos los operativos. Realmente era como algo que estaba a la vista, pero que no se veía todavía tanto. Entonces, con nuestra llegada como ACNUR, entonces empezamos a descubrir todo ese inmenso trabajo y esa necesidad, y a partir de ahí, pues he notado en mi experiencia, pues, esa gran necesidad en estos flujos migratorios. Podemos ver desde América hasta otros continentes en Tapachula, y es grandísimo la migración que existe ahí. Y justo ya vamos a hablar en el segundo bloque un poquito más en profundidad de cómo es el trabajo humanitario dentro del ACNUR. Para, digamos, dar un giro fuera de un perfil mexicano, voy con Silvia, preguntándote, Silvia, también, ¿no? Que nos compartas un poco sobre tu trayectoria, cómo llegas
a trabajar en este ámbito, ¿no? ¿Cuántos años has dedicado al trabajo humanitario y cómo ha sido tu recorrido hasta este momento? Yo sé que es mucho, pero pues así brevemente. En realidad no es ni la mitad, obviamente, de la experiencia que tenía Julio. Y en los 80 apenas nacía, entonces es mucho más corto, digamos, mi recorrido en ese trabajo. Yo, como tú bien decías, soy de nacionalidad italiana, estudié en Europa y estudié Relaciones Internacionales y Desarrollo Internacional. Y durante mis estudios tuve la oportunidad de enfocarme en temas relacionados a la movilidad humana. Ya en ese momento era un tema que me fascinaba mucho. Tuve la oportunidad de estudiar un poco de Derecho Internacional de los Refugiados y allá empecé a pensar que, o sea, me gustaría trabajar en el ACNUR y bueno, después de unos años aquí estoy. Pero bueno, antes de llegar a trabajar con la Oficina de México, estuve trabajando en algunas ONGs en Europa primero, después me di cuenta que efectivamente no era exactamente lo que quería, prefería trabajar directamente, digamos, en el terreno, involucrarme directamente más donde podía aportar de forma más directa. Entonces estuve trabajando en algunos países de América del Sur y de allá llegué a empezar a trabajar con el ACNUR en Guatemala, donde estuve casi 4 años en la unidad de protección. Y de allá aquí me incorporé hace poco tiempo, digamos relativamente poco tiempo, a la oficina de Monterrey, donde soy oficial asociada de protección. Muchas gracias, Silvia, por compartirnos. Como ven, pues vamos teniendo y descubriendo perfiles de colegas como muy variados, ¿no? Unos conocen mucho en la parte sur de México, otros se están desempeñando en la parte norte del país y tienen experiencias internacionales, y eso es lo que enriquece, ¿no? El trabajo dentro de la oficina del ACNUR. Ana, pues la misma pregunta, compártenos un poquito de en qué año llegas tú al ACNUR, qué tipo de roles, digamos, has tenido y qué es para ti el trabajo humanitario. Gracias, muy buenos días. Pues sí, yo llegué en el 91, pero previo a esto estuve como voluntaria y eso me hizo acercarme al ACNUR y conocer su trabajo y ver qué era lo que quería, lo que me gustaba. Y yo inicié en el área administrativa con la población de interés. Me fui involucrando a través de todo lo que empecé a ver, porque en aquel entonces se llevaban todos los casos bajo mandato. Entonces las entrevistas, las personas llegaban a la oficina y aquello era enorme. Teníamos una oficina ahí en Polanco, muy grande, la sede. Entonces veíamos realmente, yo empecé a ver toda esta problemática. Me tocó lo de los guatemaltecos. Y me fui involucrando. Y cuando tuve la primera oportunidad para pasarme, es decir, me ofrecieron algo relacionado también con la protección, inmediatamente dije sí, ¿no? Hubo que tomar algunos cursos, involucrarme también en esta área. Y para mí, al día de hoy, pues ya son 30 años, ha sido un trabajo muy enriquecedor en todos los aspectos. Son las personas refugiadas las que atendemos, los solicitantes, todos los que me han hecho una persona a mí más humana, ¿no? Independientemente de las historias que oyes, si no te involucras, si no te pones, como decimos, en los zapatos de ellos, no vamos entendiendo todo ese contexto, ¿no? Para mí es la capacidad de tomar en cuenta su sufrimiento, es el aspecto humanitario, ¿no? Y las dificultades por las que tienen que pasar, el haber salido de su país con nada y volver a empezar una vida. Entonces ahí, para mí, todo eso, entender géneros, cultura, es lo más apasionante y te vas involucrando, ¿no? Con este trabajo, ¿no? Muy, muy agradecida siempre con tener este trabajo, ¿no? Y el ACNUR. Qué bueno, y gracias también por estar compartiendo pues tu experiencia y anécdotas, ¿no? Pues tu sentir con esta emisión del programa. Tengo 3 minutitos y los dedicamos a Ela también para escuchar cuál ha sido brevemente su recorrido en el ámbito de la asistencia humanitaria.
Perfecto, muchísimas gracias Angie, muchísimas gracias colegas por compartir sus experiencias. Realmente son una inspiración y obviamente todos tenemos recorridos muy diferentes y puedo compartir un poco mi recorrido más cortito que tenemos acá hoy. Apenas llevo un año con el ACNUR y Julio y Ana llevan más años en el ACNUR que yo llevo en toda mi vida. Tengo 29 años, entonces soy una de las más jóvenes de la organización. Mi recorrido, sin embargo, con la población desplazada, con las personas refugiadas, ha durado ya bastante tiempo. Vivo como una persona nómada los últimos 10 años, vivo de mi mochila, viajando y estudiando y trabajando en varios países, y la verdad que en varios continentes, Asia, África y América Latina. Cuando estaba realizando mi primera maestría, entrevisté a personas refugiadas en el marco de una investigación sobre diplomacia finlandesa y encontré las historias propias de las personas refugiadas, como ellos y ellas habían construido comunidad, como ellos y ellas se habían protegido entre ellas en su situación muy complicada. Y de ahí encontré la temática con que yo trabajo hoy día. Pertenezco en el equipo de protección, pero mi especialidad es la protección comunitaria. Como estas personas refugiadas y otras personas en la necesidad de protección internacional se pueden empoderar, pueden utilizar su voz, pueden fortalecer sus redes de apoyo y participar a la vida de la sociedad de acogida y de tal manera protegerse y mantener también su propia cultura. Eso ha sido mi enfoque en la vida laboral también durante los últimos años. He trabajado además de la ACNUR en el Council de Refugiados de Finlandia y también con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Finlandia. Entonces mi recorrido es un poco una mezcla de varios tipos de trabajos, varias organizaciones, pero siempre desde el punto de vista como yo, una persona, una funcionaria de alguna organización podría dar espacio para estas personas, para que se empoderen y para que utilicen su voz. Muchísimas gracias, Angie. Gracias, Ela. Como pudimos escuchar, pues perfiles muy distintos, pero que los une, ¿no? El sentir de la población que atendemos en el ACNUR, que les une el trabajo a favor de otras personas que necesitan, ¿no? Esta orientación, este apoyo. Y ahora vamos a hacer un corte, pero al regresar vamos a hablar un poquito más cómo ha cambiado, digamos, la situación humanitaria. Hace años que ustedes están en el rol, cómo la ven hoy y con quienes están ahora trabajando en México y lo hacían antes, también cómo ha cambiado el contexto mexicano desde la perspectiva de la asistencia humanitaria. Ya regresamos. Bueno, continuamos en este programa dedicado al trabajo humanitario, conociendo un poco algunos roles y algunos colegas y algunas colegas que trabajan en el ACNUR. ¿Cómo ha sido su perspectiva? ¿Cómo se sienten de trabajar en este ámbito, conociendo sus perfiles? Y en este bloque me gustaría preguntarles, por ejemplo, a Ana, ¿qué significa para ti trabajar en protección desde la perspectiva de humanitaria, ¿no? Porque justo tu área es la unidad de protección acá en Ciudad de México y ¿cómo se vive entonces el día a día del trabajo humanitario estando en esta unidad? Gracias, Angie. Efectivamente, ya tengo varios años en el área de protección. Soy asistente senior de protección y pues las actividades han sido varias, ¿no? Apoyando a mis colegas también en cuestiones también de capacitación, dando capacitaciones a la parte académica, al gobierno, en fin, como te comenté hace un momento, a mí me tocó la trayectoria también de cuando aún se llevaba los casos bajo mandato. Entonces también me tocó esta parte de ver las capacitaciones a la Comisión Mexicana de Ayuda de Refugiados con los funcionarios que llevan toda la elegibilidad. Ver todos estos casos, atender a todas las personas que estaban llegando en su momento a la oficina. Claro, en su momento era una minoría, era una oficina pequeña, realmente, era una oficina donde teníamos aproximadamente 1,480 refugiados reconocidos, ¿no? Después, pues a través de los años esto fue cambiando, ¿no? Hubo un momento que también, como mencionó Julio, la oficina pensaban incluso cerrarla porque pues con
unos refugiados tampoco atendiendo, pues no tenía sustento, ¿no? Éramos 6 personas trabajando. De repente, pues el contexto va cambiando. Hoy en día, pues hablamos ya de una cantidad, de una solicitud de registro de 77.999. ¿En la oficina de Tapachula? Perdón. Ahí está Julio consultando cuántos son en la oficina de Tapachula. Luego nos cuenta, Julio, cuál es el dato también que tiene que ver con el crecimiento, ¿no? de la operación. Adelante, continúan. Entonces, es atender, ¿no? Atender a todo aquello que viene, ya sea de forma también electrónica, a través de nuestro correo, a través presencial. Tengo la oficina de entrevistas donde veo cuál es la primera necesidad, ¿no? Y todo. Entonces, el contacto para mí ha sido fundamental, ¿no? Con la población. Es lo que hemos estado siempre atendiendo. Esta hora, con esta situación de la pandemia, desafortunadamente nos cambió todo el sistema un poquito de trabajar desde la oficina, pero para mí, o sea, todo lo que ha sido la atención con la población de interés del ACNUR es lo que más me ha acercado al lo que es el asentamiento, lo que es soluciones duraderas, lo que es la integración realmente en México de todas las personas que llegan y se quedan en México, ¿no? A ver cómo podemos apoyar, ¿no? Muy bien. Perdón, Ana, me quedaría, digamos, como con este breve resumen, digamos, de todos los roles que tienes en el ACNUR, las funciones que estás pues realizando, ¿no? Y que son sumamente importantes desde la perspectiva de protección. También, Silvia, está en la unidad de protección. Entonces, Silvia, para ti, ¿cómo se vive el trabajo humanitario? ¿Qué significa trabajar en protección desde esta perspectiva? Sí, yo creo que primariamente es importante que definamos qué significa protección, ¿no? Porque es una palabra que utilizamos muchísimo en el ACNUR, es una de las más frecuentes, comunes, pero cuando yo digo trabajo en la unidad de protección, la gente me dice qué significa exactamente eso, ¿no? Y protección es el core mandate, o sea, es el mandato central del ACNUR. Y protección significa básicamente garantizar el acceso a derechos de nuestras personas de interés, ¿no? Y estos derechos son los que están más vinculados con el estatus mismo de refugiado, que pueden ser, por ejemplo, el acceso al territorio, el acceso al procedimiento, el debido proceso durante la toma de decisiones sobre el estatus de refugiado, pero también significa garantizar el acceso a otros derechos como acceso a la documentación, acceso a la salud, derecho a la educación. Entonces, obviamente esto se hace a través del manejo de casos, ¿no? Como mencionaba Ana, a veces se buscan soluciones específicas para garantizar que la persona, digamos, el refugiado, el singular refugiado pueda tener acceso a esos derechos, pero se hace también a través de actividades de abogacía, incidencia, ¿no? Se trabaja con las autoridades estatales, se trabaja mucho con las organizaciones de sociedad civil y obviamente nuestro objetivo es garantizar el acceso a esos derechos en situaciones de emergencia, así como en situaciones, digamos, regulares, no de emergencia. Esto básicamente significa trabajar en protección. Muy resumido. Sí, muchísimo. Hay otro aspecto que yo no quisiera dejar pasar y es el tema también del rol, ¿no? de la mujer en el ámbito humanitario. Ela, quisiera, digamos, que tener tu opinión sobre cómo ves tú, cuáles son los retos principales, digamos, o los que tú ves en base a tu experiencia de ser mujer y de trabajar en el ámbito humanitario. ¿Crees que hay retos? ¿Crees que hay obstáculos? ¿Qué opinión tienes sobre el tema? Muchísimas gracias por la pregunta, Angie. Yo creo que los retos de género son transversales en todas las partes de la sociedad y obviamente se reflejan también en el ambiente humanitario. En el día a día se nota, por ejemplo, en la división de trabajo. Las mujeres históricamente han tenido este papel de cuidar
a las personas que tienen necesidades de apoyo humanitario. Yo creo que todos recordamos las imágenes, por ejemplo, de la Cruz Roja, donde las enfermeras reciben a los pacientes, las mujeres son que dan comida a las personas que tienen hambre. Y en el otro lado, cuando pensamos, por ejemplo, la imagen donde se firma el convenio para la protección de las personas refugiadas, son todos hombres. Y yo creo que este tipo de dinámica, cómo dividimos el trabajo en el campo humanitario, sigue siendo existente, que demasiado frecuentemente en el momento de tomar decisiones se nota la brecha de género, y en la asistencia, en el terreno, se nota que las mujeres tienen una carga laboral bastante alta. Además, hablando del género, me gustaría que también resaltara algo que me parece importante, que cuando hablamos del rol de la mujer en el campo humanitario, en el fondo estamos hablando de temática de género, y yo creo que deberíamos empezar a pensar también otras identidades de género que pueden ser y deberían ser incluidas en el campo de trabajo humanitario. Yo creo que todavía adentro del ACNUR y otras organizaciones humanitarias vemos demasiadas pocas personas que tienen, por ejemplo, identidad de género no binaria. Pensar como nosotros como institución podemos ser inclusivos o inclusivas o inclusives para estas personas que no tienen suficiente visibilidad en la sociedad en general. En mi perspectiva propia, obviamente los retos existen, más que nada también por mi edad, porque entre nosotras no es un papel de una mujer, somos diversas, cada mujer es una persona y cada mujer tiene una experiencia diferente. Las mujeres jóvenes sí tienen capaz, yo he vivido que ser creíble en situaciones de negociación puede ser un poquito más desafiante. Entender que una persona, aunque sea joven, tiene la competencia profesional de llevar a cabo procesos grandes, tiene la competencia de negociar con gobiernos. Obviamente una mujer capaz con diferentes rasgos o diferentes etnias o diferentes circunstancias puede tener otros retos. No es una cosa es ser mujer europea, rubia, y otra cosa es ser mujer indígena de una población que también es invisibilizada de cierta manera. Entonces yo diría que sí, los retos siguen, pero más que nada reflejan las estructuras que siguen siendo globales, mundiales, que encontramos en todos los ámbitos. Sí, muy desafortunado, ¿no? Que todavía estemos digamos, a estas alturas con esta situación. Y como tú dices, pues el ámbito humanitario tampoco se escapa de reflejar este tipo de problemas, ¿no? Julio, voy contigo para cerrar este bloque, cambiando un poquito el tema. ¿Cómo ha cambiado el ACNUR en México desde que tú inicias el trabajo? O sea, hace 33 años que tú estás en este tipo de rol del trabajo humanitario. ¿Cómo es de diferente la situación en México, hablando justo, pero del trabajo humanitario tuyo, de la operación, digamos, más allá de la situación de las personas refugiadas o del fenómeno migratorio, ¿no? Sino cómo has visto crecer la operación? Impresionante. Bueno, en mi experiencia con los refugiados guatemaltecos, uno de los retos más grandes fue el empezar a trabajar el género. Uno de los trabajos de protección en aquel entonces era defender a las mujeres, porque se empezó a trabajar en el empoderamiento de las mujeres. El problema es que se trabajaba con una población machista, entonces las mujeres se empezaron a empoderar, pero todos los días teníamos a una mujer golpeada, con huellas de que le había pegado al esposo y todo eso. Entonces el trabajo de los jueces y del oficial de protección era eso, dar acompañamiento a las personas. Entonces eso fue muy, muy difícil. Se trabajaba en asentamientos, tal vez era un poco más organizado que ahora en entonces, porque ahora trabajamos con flujos migratorios mixtos, diferentes nacionalidades. En aquel entonces fueron con guatemaltecos, ahora son diferentes culturas, totalmente diferente todo el trato. La protección ha cambiado, entonces más que todo es capacitar
ahora se enfoca mucho en la capacitación a autoridades, el rol del ACNUR es muy importante en la capacitación de estas personas. Y es de todos los días, porque tanto en general de todas las autoridades de gobierno, muchos desconocen del tema, y eso es uno de los retos más grandes, es la diferencia que hay. En aquel entonces... ¿Como cuántos colegas tenía la oficina para ese momento? En aquel entonces fue una operación muy grande voy a hablar ya de Comitán, que fue como el boom del ACNUR. Éramos más de 50 personas. Todos los días salíamos a los campamentos, así le llamábamos campamentos. Íbamos a hacer visitas, hacíamos visitas de 3, 4 días o nos íbamos por una semana. Aprovechábamos, no habían caminos como ahora, aprovechábamos dormir en algunos campamentos y llevábamos hamacas, sleeping y todo, y dormíamos en las clínicas de salud, que eran unas galeritas nada más hechas de palitos, de varitas y todo. Entonces, cuando regresamos a Tapachula, cuando nos trasladamos a Tapachula, éramos 4 personas que teníamos que empezar como a hacer visitas y todo. Entonces nos tocó dar todo, ya hacer todo, ver todo ese cambio, pues, de ir dando información, información de todo tipo, y teníamos que involucrarnos en todo, porque teníamos que sacar el trabajo nosotros. Ahora en la actualidad, yo creo que somos más de 80 personas en Tapachula que estamos trabajando, y creo que hasta hace falta más gente todavía, porque es demasiada la cantidad de personas que llegan, y sobre todo de tantas nacionalidades que a veces es agotador el poder entender todo eso. Desde tu rol puntual, ¿qué aporte sientes tú que estás dando al fenómeno, a la situación que atiende el ACNUR? Lo más importante, lo básico, es la información de sus derechos, qué es lo que deben hacer en cuestiones de necesidad, a quién deben acudir, y creo que pues eso es lo que deberíamos enseñarle a todo el mundo, ¿no? Esos derechos que pueden salvarle la vida. No juzgar a las personas, porque ese es el problema más fuerte que tenemos, el juzgar a las personas, en estigmatizarlos como delincuentes, como algo, y no darles una oportunidad por la ignorancia. Entonces, yo creo que lo más importante en esto es la información, aunque sea una persona o quien sea, pero tiene derecho a ser informada y que sepa cuáles son sus derechos aquí en el país, y que puede solicitar la condición de refugiado. Creo que eso es lo más importante, o sea, no solo mío, de todos los que estamos en de todas las colegas y los colegas. Pues muy bien, hacemos una nueva pausa, y al regresar, ya en el último bloque, hablaremos de algunas anécdotas que ustedes puedan compartirnos, y también sobre algunos retos que tiene el trabajo humanitario que realizamos, cuáles han sido, digamos, algunas situaciones difíciles, y sería interesante también compartir con la audiencia con los refugiados, cómo hace una persona dedicada al trabajo humanitario para sobrellevar a veces ciertas emociones, ¿no? O algunas situaciones que son difíciles cuando estás tratando con población vulnerable. ¿Cómo te regresas a casa y canalizas, ¿no? lo que vives en el día a día? Hacemos la pausa y volvemos. Continuamos con los refugiados, hablando con el equipo de ACNUR, que trabaja atendiendo a la población de personas refugiadas, solicitantes de asilo, cómo se sienten ante el trabajo humanitario. Y en este bloque, que es el último del programa, queremos conversar sobre cuáles retos o cuáles obstáculos tiene el trabajo humanitario, no solamente en México, sino también en otras regiones, donde ustedes, a lo mejor por su experiencia, también pues han vivido. ¿Quién quisiera contestar la pregunta o compartirnos su opinión? Yo podría empezar como la integrante nueva al equipo de ACNUR. Adelante, Ciela. Sí, empecé a trabajar con el ACNUR el año pasado en pura pandemia, entonces fue una experiencia bastante fuerte porque no pude ni siquiera entrar físicamente a una oficina porque estuvimos trabajando todos y todas y todos desde nuestras casas, y yo creo que eso
cuenta muchísimo de los retos que estamos viviendo ahora, que el mundo va cambiando tan rápido, no solamente por la pandemia, pero por la revolución digital, por el cambio climático, que de alguna manera las organizaciones tienen que intentar estar con el mismo ritmo de los cambios que se encuentra hoy día en la sociedad. Lo que también he visto durante este poquito tiempo que he llevado es justamente eso, que la organización ya lleva bastantes años y está hecha en un mundo que funcionó con reglas diferentes. Entonces, ¿cómo se podría mantener la estabilidad de la organización, pero también tener una agilidad para responder a las crisis y las situaciones aceleradas que se encuentran en el día de hoy? En el mismo tiempo ha sido un año extremadamente interesante justamente porque hemos adaptado nuestro trabajo en el mundo eh, virtual o híbrido ahora, donde tenemos que siempre pensar cómo podemos mantener el contacto de la población, cómo podemos mantener nuestro trabajo, aunque a veces no podemos físicamente estar con las personas. Ha sido un año de aprendizaje también porque el salto digital y las nuevas maneras de trabajar no hemos aprendido solamente nosotros acá en la oficina de Monterrey, pero también lo han aprendido las personas refugiadas que nos han acompañado durante todo este tiempo y confrontando estos retos juntos y juntes y juntas. Eso desde mi perspectiva sería algo que veo bastante específicamente desde mi perspectiva como una persona joven que lleva poco tiempo en la organización y de la necesidad del cambio que existe, no solamente hablando en nivel global sobre las estructuras, pero también la necesidad de la gente joven de participar de alguna manera y tener su voz en los procesos que se están pasando bastante rápido. Gracias, Ela, por compartirnos tu punto de vista. Anita, para ti, ¿cuáles serían como retos que tú destacarías o qué consideras que, digamos, que pudiera ser mejor para realizar el trabajo humanitario? Compártenos tu comentario también. Gracias. Pues los retos actuales estamos viviendo en un contexto totalmente diferente, ¿no? Como bien decíamos, desde el trabajo que anteriormente se realizaba con específicamente guatemaltecos, ¿no? Hablando de los años 80, hoy ha cambiado. La gente está saliendo por diferentes causas y está saliendo, digamos, en masas, ¿no? Antes veías casos en familias, pocas personas, ahora hay teniendo respuesta para la situación aparte de México del norte con la del sur es totalmente diferente el contexto también, ¿no? Enfrentarte a la población, atender a la población con tener los recursos financieros, tener la capacidad humana para atender y dar una respuesta adecuada a sus necesidades, colaborar con el gobierno para poder llegar a atender totalmente a la población y aparte, como mencionabas, la pandemia nos ha pegado también en esta forma, ¿no? Porque nuestro trabajo es prácticamente la atención presencial, ¿no? Y ahora es cuidarnos como personal, cuidar al personal humanitario, pero también cuidarlos a ellos, ¿no? Atender a ellos también porque están vulnerables por muchas situaciones. Entonces creo que el contexto hoy en día, el reto que tenemos como trabajadores humanitarios es más grande, ¿no? Así es lo que te puedo comentar hasta esta hora, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Anita. Silvia, para ti, ¿cuál sería, digamos, como uno de los principales retos o algo que quieras destacar sobre ciertas dificultades que siempre existen? Y me gustaría aprovechar la pregunta también de cómo hace un trabajador humanitario para canalizar lo que siente en medio de situaciones difíciles, cuando escuchas, por ejemplo, en la unidad de protección, historias fuertes, motivos de salida que son pues aterradores realmente, y cómo hace una persona en el ACNUR para poder llevarse esto a casa y luego al día siguiente estar frente de nuevo, pues otra vez tratando de apoyar, ¿no? Yo creo que definitivamente nuestro trabajo es extremadamente interesante, retador, tiene muchísimo, te puede enseñar muchísimo desde el punto de vista profesional, pero como me mencionaban las colegas, también desde el punto de vista personal también, ¿no?
pero definitivamente hay momentos en los cuales puede llegar a ser muy frustrante y creo que son más que todos esos momentos cuando te das cuenta de que quisieras poder apoyar, quisieras poder hacer algo más, pero te das cuenta de que tienes limitaciones. Entonces, a veces creo que también con el afán de poder o de querer apoyar más, corremos el riesgo de poder hacer también más daño. Entonces, es muy importante tener claros cuáles son nuestros límites y poder, digamos, a veces es un poco difícil porque trabajamos en un contexto, como decían las colegas, muy acelerados. Entonces, a veces no te da tampoco el tiempo de poder pensar bien, a ver qué hago, ¿no? Tienes que tomar una decisión. Y a veces cuando miras atrás y dices, probablemente hubiera podido hacerlo de forma diferente. Entonces puede llegar a ser un poco frustrante. Y digamos, todos obviamente aprendemos de nuestros errores, pero cuando trabajas con personas, con seres humanos, quisieras poder limitar lo más posible los errores que haces. Sin embargo, yo creo que para, digamos, responder también a tu segunda pregunta, cómo se hace para canalizar esta frustración, digamos, y poder llegar al siguiente día al trabajo y decir, estoy bien, digamos, es otro día. Yo creo que es muy importante desde mi punto de vista tener un buen balance entre, digamos, la vida profesional, intentar también tener espacios de la vida privada donde uno pueda dedicarse a otras cosas, a otros hobbies. Es muy fácil, es un trabajo el nuestro que te puede llegar a absorber muchísimo, ¿no? En términos de energías, de tiempo, y si realmente no tienes un poco de espacio privado para poder recargar las baterías, puede llegar a ser agotador. Entonces, es un ambiente donde se habla mucho también de burnout, ¿no? De agotamiento por el trabajo. Y por esto creo que es muy importante que incentivemos a los colegas y nos incentivemos a nosotros mismos a tomar esos espacios para buscar cosas en las cuales podemos, digamos, dedicarnos y pensar a otras cosas. Creo que buscar este balance es muy importante y si no tenemos este balance puede llegar a ser, como decía, muy agotador el trabajo. Dañino, ¿no? Sí, también tóxico. Julio, ¿cuál es tu opinión sobre justo este tema de tú que has estado, por ejemplo, directamente también involucrado en recibir pues estos movimientos mixtos, que bueno, también a lo mejor para alguien que nos está escuchando, nos está viendo, este es, digamos, el término que en ACNUR utilizamos para las caravanas, ¿no? Como los medios lo presentan. Tú que has estado atendiendo población también directamente, como decías, has estado incluso acampando, ¿no? Con personas en búsqueda de asilo. ¿Cómo has hecho para que lo que mencionaba Silvia no te afecte al grado de paralizarte y de bloquearte sobre cómo seguir apoyando a esta población? Bueno, desde un principio Tapachula ha sido muy importante en el ingreso de personas, siempre hemos estado muy activos. Algo que vino a ser como el boom fue lo de las caravanas. Fue agotador, trabajábamos hasta 18 horas al día trabajando en la atención a las personas. Ver esas historias, ver esas imágenes, era muy, muy frustrante. Una de las cosas que a mí me ha ayudado en este trabajo es que he fortalecido mi vida espiritual también en mi tiempo libre, pues me dedico a eso también y eso me ha fortalecido, me ha ayudado bastante a sobresalir. El convivir con mi familia, con mis amigos, separar un poco el tiempo de trabajo también. O sea, una vez o sea, no quiere decir que me desligo totalmente del trabajo, porque estoy en la calle y veo a alguien y si puedo ayudarle, lo hago. Pero normalmente, pues llego a mi casa, cambio mis amigos con mis compañeros son mis amigos también, mis hermanos, tengo una hermana mayor ahí en la oficina que llevamos, igual que Anita, muchos años trabajando. Entonces,
separo todo eso y me dedico a mi vida espiritual, a mi familia. Entonces eso me ha ayudado bastante. Tratar de buscar el balance, sí. Sí, sí, eso es una situación muy, muy importante. Una de las cosas que a mí me han frustrado, tal vez eso, que a las, yo hablo de la experiencia en Tapachula, que a las personas que atendemos pareciera que fueran como una amenaza, tienen que entender pues las personas que están aquí solicitando el apoyo no son una amenaza, son personas como nosotros, pues hay buenos y hay malos y todos tenemos una oportunidad y las personas normalmente en otros ambientes en otros grupos hablan y dicen, es que a ellos se les da mucha ayuda, se les da mucho apoyo y ¿por qué no se le da a los mexicanos, etcétera? Entonces eso es una situación muy frustrante, el tener que convencer a nuestra población local de que los migrantes y refugiados no son una amenaza, son como nosotros, como cualquiera de nosotros que habemos en las sociedades, sabemos buenos y malos, pero todos tenemos una oportunidad para tener una mejor vida. Así es, gracias Julio por compartir esto de manera muy, muy sincera, ¿no? Como muy, muy transparente de tu parte sobre lo que te hace sentir que las poblaciones, bueno, las comunidades a veces pues son bastante resistentes y bueno, la unidad de información pública, que es el área en la que yo trabajo en el ACNUR, pues sí, también recibe muchísimos comentarios, muchísimos correos de este tipo y es una situación, como decías, frustrante, dolorosa y justo hay que buscar ese balance entre lo que te hace sentir como persona y qué puedes hacer tú para canalizar este sentir y que se vea convertido en apoyo, ¿no? Para esta población. Ahora que ya estabas empezando como a contar un poco de lo que dice la gente, de lo que escuchas y esta situación, quisiera dejar estos últimos minutos, ya tengo como unos 8 minutitos, para que ustedes puedan compartir alguna anécdota o alguna experiencia que recuerden, no necesariamente de acá de México, pero una experiencia que ustedes quieran compartir con nosotras y con nosotros acá en el programa, que recuerden ya sea con cariño o que haya sido una situación difícil y que valga la pena resaltar, ¿no? También para que la gente conozca que el trabajo humanitario pues lleva de todo un poco, ¿no? Que no sé quién quisiera como iniciar contando esta experiencia. Pues yo me llevo un minuto nada más. En mi experiencia con el retorno de los refugiados guatemaltecos. Es la imagen más viva e impresionante que tengo. Tengo fotografías que he compartido. Cuando hicimos el retorno organizado a Guatemala. ¿De qué año hablas, Julio? Ya en los 90s, cuando retornaron los refugiados guatemaltecos a Victoria 20 de enero, que fue el primer bloque que regresó. Cuando tuvimos la acogida en la frontera, entramos por la frontera de La Mesilla. Era un colorido impresionante, o sea, como que toda la gente de Guatemala se volcó allá a la frontera y a la orilla de los caminos y decían, gracias hermanos por ayudarnos, gracias por proteger a nuestros hermanos, gracias por todo lo que han hecho. Y ahorita casi quiero llorar otra vez. Y esa vez veo que te emociona mucho contarlo. Lloré, se me enchinó la piel, mis compañeros, mis colegas con los que íbamos, lloramos con toda la gente, porque esas muestras de agradecimiento nunca se borrarán. Y así ha pasado en personas con centroamericanos, con gente de otros continentes que han pasado por Tapachula, cuando se han despedido a nosotros, lo hacen con un gran cariño y con un gran agradecimiento, y eso nos fortalece y nos llena de emoción y de ganas de seguir trabajando en este trabajo humanitario. Gracias. Muchas gracias, Julio, por compartirlo. No sé si, Ela, quieras compartir tu alguna experiencia. Sí, muchísimas gracias, Angie. Muchísimas gracias, Julio, por compartir esta experiencia poderosa. Yo creo que mis anécdotas
o sea, favoritas, los recuerdos a cuales regreso siempre son los momentos cuando veo las personas refugiadas tomando espacio, utilizando su voz y mostrando su cultura, mostrando quiénes son como personas, como seres humanos y no solamente como personas refugiadas. Por ejemplo, este año para el Día Mundial de Personas Refugiadas organizamos un evento comunitario donde las personas refugiadas mismas cocinaron comida de sus países, ofrecían muestras de su gastronomía, de su cultura a otras personas. Había personas que hicieron un taller de arte, estaban moviéndose, jugando fútbol. Había una chica joven de Venezuela que hizo una muestra de danza clásica utilizando música de sus dos países, de una música mexicana y una música venezolana. Y son estos momentos donde realmente se ve que las personas apropian su cultura, apropian su presencia y habitan el espacio otra vez de manera segura. Esos son los momentos que a mí me da mucha alegría, porque justamente trabajar con la comunidad refugiada y trabajar con el empoderamiento de las personas es algo que visibiliza capaz una parte del trabajo humanitario que en general queda a un lado oscuro, porque cuando pensamos del trabajo humanitario en general, pensamos de los campamentos, pensamos justamente a las caravanas, pensamos en una crisis muy urgente, pero las personas refugiadas también son personas que habitan y viven en diferentes ciudades del mundo, son personas que empezaron una vida nueva y cuando se ven estas muestras que alguien realmente ya está viviendo, ya está habitando, ya se siente cómodo o cómoda en su nueva casa, son los momentos que yo siempre voy a llevar conmigo y voy a recordar cuando un día me toca trabajar en otro país. Gracias, Ela, qué bonito lo que compartes. Tengo 3 minutitos para Silvia y para Anita también para escuchar sus anécdotas. Yo tengo varias, pero voy a ser muy breve, obviamente. Para mí lo más gratificante fue haciendo reunificaciones familiares, cuando acompañé en varias ocasiones, pero en una en especial que me marcó fue a un padre del Congo que tuvo que salir de su país y dejó a su esposa embarazada y no conocía a su pequeño, ¿no? Entonces, después de cierto tiempo llegas al aeropuerto a recibir a tu familia, a conocer a ese hijo que habías dejado porque tuviste que huir y salir. Bueno, eso es increíble, ¿no? Y tiempo después recibir una fotografía de una cena ya navideña aquí en México con la familia diciéndote gracias a ti, gracias al ACNUR, estoy ahora aquí cenando con mi familia y bueno, ¿no? Y cada X tiempo te cuentan, ¿no? Te invitan incluso a alguna otra ocasión, alguna guatemalteca, colombiana, invitándonos a la inauguración de su negocio o incluso a los 15 años de alguien de sus hijos. Eso es muy gratificante porque es como menciona Ela, que se integraron, ¿no? Que lograron integrarse a la sociedad y están saliendo adelante, ¿no? Después de todo lo que vivieron, ¿no? Que llegaste a verlos sollozar en tu oficina y decir, no puedo más, que vivieron situaciones realmente difíciles, ¿no? Y entonces encontrártelos en ese otro aspecto, haciendo su vida realmente como es, no tiene precio, ¿no? Es gratificante. Y dices, bueno, puse una semillita y eso para mí ha sido importante. Gracias, Anita, por esa emotividad también al compartir tu experiencia. Y bueno, cierro con Silvia. Gracias. Muy brevemente, yo no creo que es una anécdota la mía ni, digamos, un evento específico, sino más, yo recuerdo con mucho, digamos, cariño los primeros tiempos en los cuales empecé a trabajar con el ACNUR, cuando hacía entrevistas, manejaba casos, entrevistas a personas de interés, y en ese momento eran personas colombianas que habían huido del conflicto armado interno. Y básicamente yo recuerdo de estos casos todavía el nombre, el apellido, los detalles, digamos, muy, muy íntimos de su vida, porque me quedaba en shock cada vez que escuchaba una de estas historias, ¿no? Era como, pensaba, ¿cómo pueden estas personas haber sobrevivido a algo así?
pero fue también allá que me di cuenta que ese trabajo no solo me iba a fortalecer como profesional, sino muchísimo como persona, porque entendí, o sea, empecé, para mí esa era digamos, una muestra, esas personas que me hablaban de su historia, una muestra de la fuerza y de la resiliencia que puede tener el ser humano, que de verdad sobresale muchísimo nuestra capacidad de entenderlo, pero cuando lo escuchas de la viva voz de las personas te das cuenta de lo fuerte que podemos ser, ¿no? Y para mí eso ha sido el inicio, digamos, de mi aprendizaje en esta organización, pero más que todo el inicio de mi aprendizaje desde las personas refugiadas. Muchísimas gracias, Silvia, Julio, Ela, Anita, por habernos acompañado en esta emisión de Con los Refugiados. Ha sido muy enriquecedor escuchar sus opiniones desde el ámbito humanitario, en lo profesional, y cómo han enriquecido, ¿no? Su lado personal también. Ahora son más humanos, son personas más humanas, más sensibles, como lo dijeron, y agradezco mucho que hayan podido compartir en esta última ronda un poquito de las experiencias que han tenido y de qué es lo que van cargando consigo, ¿no? Independientemente del país donde se les despliegue, pues muy agradecidos también a ustedes por habernos acompañado en esta emisión. Que tengan un bonito día y nos vemos en la próxima.